Esta es La Voz Experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM y es momento de Fórmula Jurídica con el maestro Omar Alexandro López Ortiz, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Tere? Buenas tardes. Pues hoy me da mucha pena de no poder estar contigo ni con tus radioescuchas. Gracias a Dios, con nuestra actividad de abogado litigante, pues nos encontramos en las salas de audiencias de Atlacholaya, Xochitepec, Morelos, realizando nuestra actividad profesional. Y bueno, esto nos lleva al tema de poder estar enviando a través de esta vía telefónica, pues esta conversación, Tere. Y hoy nos toca hablar sobre un tema de suma importancia, en donde el Congreso de la Unión, a través de su Cámara de Diputados y a través de su Cámara de Senadores, han estado muy activos realizando una serie de reformas, tanto constitucionales como algunas leyes en lo particular. Hablaremos sobre la reforma de abuso sexual que hoy ha estado aprobada por parte del Senado y que será mandado a la Cámara de Diputados para su análisis, también su aprobación. Hemos de decir, Tere, y a todos los que nos están escuchando, que un principio rector que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, se encuentra establecido en el artículo 4, el cual señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Y de ahí que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, por lo que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, Tere. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por el Congreso General y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2014, se concibió como un dispositivo que permitió considerar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos en contraposición a la añeja visión que los consideraba un grupo vulnerable sin poder de decisión y bajo la égida arbitraria de instituciones y tutores. En la Ley General se instituyeron, entre otros derechos, el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, ello en el capítulo 8, artículos 46 al 49 del título segundo de esta ley. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, Tere, es considerada un problema global de salud pública y de derechos humanos. Esto incluso lo ha establecido la UNICEF en el 2017, en donde el abuso sexual es uno de los modos en los que se manifiesta la violencia sexual, que esta es una diferente situación a la explotación sexual e incluye un abanico de acciones que van desde el uso de la fuerza física o el uso de estrategias de prisión para mantener relaciones sexuales. Esto es, amenazas, manipulación, chantaje, seducción, los tocamientos, besar, agarrar, apretar, acariciar, hasta formas menos directas como la exposición no deseada a escenas o imágenes incluso sexuales, que son también acoso vía internet, voyerismo, exhibicionismo y engaños. Puede ocurrir en cualquier entorno, Tere, esto dentro y fuera del hogar, en escuelas, lugares de trabajo, instituciones deportivas, religiosas, de bienestar social, en barrios y comunidades, en contextos de viaje y turismo y a través de internet. Los responsables, pues, pueden ser adultos o compañeros, e incluso adolescentes. También no se puede descartar esta circunstancia, actuando solos o como grupo, y suele haber un desequilibrio de poder entre el perpetrador y la víctima. Esta nueva reforma sobre el abuso sexual,
Tere, aprobada recientemente por el Senado de México, busca ampliar la definición del delito, endurecer las penas y garantizar que se persiga de oficio en todo el país, ya que esto consideramos que tendría que ser una obligación para todas las legislaturas que pudiera poder tener una concordancia con esta reforma. Los puntos claves de la reforma, Tere, se refiere a una definición más amplia. Ahora se considera abuso sexual no solo el contacto físico con fines sexuales sin consentimiento, sino también actos que implican tocamientos, manipulación o contacto con objetos, así como conductas que afecten la libertad o dignidad sexual, incluso sin contacto directo. La persecución de oficio: ya no será necesario que la víctima presente una denuncia para que las autoridades inicien una investigación. El Ministerio Público podrá actuar en cuanto tenga conocimiento del hecho. ¿Esto qué significa, Tere, para todos los que nos están escuchando? Que las autoridades, en cuanto tengan conocimiento de este tipo de actos o de conductas consideradas con este tipo de delitos, podrá generar el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público sin necesidad de que pueda mediar la denuncia o la querella. El aumento de las penas: las sanciones de prisión y multas se incrementan con castigos más severos si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o si el agresor tiene una relación de autoridad o confianza con la víctima. Y de ahí la homologación nacional, que también se busca que la definición y sanciones sean iguales en todo el país, evitando vacíos legales entre estados. En resumen, Tere, la reforma pretende cerrar lagunas legales, proteger mejor a las víctimas y castigar con mayor rigor a los agresores, que este tipo de delitos evidentemente pues se le llaman de ocultamiento, por decirlo, en una falta de testigos incluso a veces que puede llegar a suceder. Evidentemente resalta que por unanimidad el Senado de la República aprobara esta nueva reforma, en donde genera específicamente en sus artículos 260 y 266 bis, ¿sí? Que esto genera una situación de estas modificaciones que hemos hablado, sobre incluso la definición de abuso sexual y el aumento de estas penas. La nueva redacción de estas disposiciones amplía los supuestos que configuran el abuso sexual e incluye tocamientos, caricias o roces sin consentimiento, así como forzar a una persona a observar actos sexuales o exhibir su cuerpo, ya sea en espacios públicos o privados. También se establece que el consentimiento no podrá inferirse del silencio, pasividad o falta de resistencia de la víctima. Esta modificación, Tere, evidentemente responde a lineamientos establecidos en estándares internacionales sobre violencia sexual. Las penas por abuso sexual aumentarán de 3 a 7 años de prisión, además de las multas de 200 a 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización, las famosas sumas, si el delito ocurre bajo ciertas agravantes como violencia física o psicológica, en lugares despoblados o cuando exista una relación de confianza o subordinación entre agresor y víctima, evidentemente será agravada esta situación. También se prevé que las personas sentenciadas acudan a talleres con enfoque de género y actividades de servicio social. El dictamen fue turnado, evidentemente, ya a la Cámara de Diputados para que también, evidentemente, aprueben y pueda salir inmediatamente publicada esta reforma, que tiene que beneficiar evidentemente no a los grupos vulnerables como antes se llamaban, sino evidentemente a las niñas, niños y adolescentes, que son los que normalmente pueden llegar a estar más vulnerables sobre esa situación. Se puede aumentar incluso esta pena de 3 a 7, que puede quedar de 4 a 9 años de prisión, Tere. Entonces, esto es lo que nos lleva a establecer que todos aquellos que puedan tener contacto con niñas, niños y adolescentes entiendan que este tipo de charlas, de tocamientos voluntarios o involuntarios, o estos accesos a internet o a teléfono o a telefonía que permite ver una serie de videos, imágenes,
también se va a considerar un abuso sexual y entonces puede ser incluso cometido por hermanos, por hermanas, por tíos, por abuelos, por amigos, por vecinos, por gente que ayuda en la cuestión doméstica en la casa. En fin, son muchas situaciones que se pueden presentar hoy día que anteriormente se veían como algo natural, pero hoy día ya no es correcto. A veces las tías, tíos, primos mayores jugaban de una manera normal, o se dice normal, pero había tocamientos, y eso hoy día evidentemente ya podrá ser sancionado, y se les hace la recomendación a los que nos están escuchando que estén muy atentos a sus niñas, niños y adolescentes, porque esto evitaría, pues evidentemente, en dejar que esta circunstancia pueda acontecer sin que nos pudiéramos dar cuenta de esta situación. Agradezco mucho el poder haberme escuchado. Espero sirva para todos los radioescuchas esta opinión sobre el abuso sexual. Se les recomienda no se queden callados, presenten sus denuncias, avisen a las autoridades más cercanas y pongan en conocimiento de esta circunstancia que puedan estar llevándose a cabo. Les deseo que tengan felices fiestas, un enorme abrazo a ti, Tere, y a todo tu público, que tengan una excelente Nochebuena. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias al maestro Omar Alexandro López Ortiz. Hacemos una pausa y ya continuamos.